El hombro es una articulación que merece un libro aparte por su complejidad y porque un mal gesto repetido de forma constante a lo largo del tiempo nos puede apartar del entrenamiento durante meses. Con el tiempo he tenido algunas lesiones que me han servido para entender que no todo vale y con ello ayudar a cualquier persona a que no cometa los mismos errores. Errores que además, por otro lado, son bastante frecuentes e infravalorados. Hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento os voy a explicar cómo trabajar correctamente el hombro, evitando al máximo las molestias o lesiones. Por supuesto, tampoco me voy a extender mucho en cada punto, ya que si os apetece puedo hacer más episodios hablando de esto mismo. Como siempre, os dejo todos los enlaces en la descripción. Ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de ivyamazares.com. Ahí os echo una mano para entrenar, para ganar músculo, perder grasa y en definitiva cualquier cosa relacionada. Lo dicho, vamos a hablar un poco acerca de este tema, que es muy interesante y sobre todo aquí uno de los mayores problemas que veo a la hora de entrenar el hombro, aunque bueno, también está relacionado con otros grupos musculares, es el hecho de mirarnos continuamente al espejo. Sí, suena un poco raro, pero es que es así. Cuando empezamos a entrenar, o sobre todo cuando somos muy novatos, nos estamos mirando continuamente al espejo, al hacer cualquier ejercicio, al terminar de hacerlo, la congestión, bueno, todo eso. Y lo que pasa es que nos vemos principalmente los músculos que tenemos enfrente, o sea, pectoral, hombro anterior, bíceps, cuádriceps, abdomen. Pero ¿qué pasa con los músculos que no estamos viendo cuando nos estamos mirando al espejo? Pues que les trabajamos menos directamente, aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo eso. Estamos metiendo mucho más volumen a trabajos de preses, a trabajos de bíceps, hombro anterior, que no, por ejemplo, a la espalda, a glúteo, femorales, hombro medio, hombro posterior. Entonces, esto lo que supone al final es un problema y lo que suele ocurrir es que si mantenemos esto durante bastante tiempo, al final terminamos como un croissant, terminamos con esta postura que no es nada funcional y que nos genera muchísimas molestias a nivel de hombro, a nivel de articulaciones, y esto hay que evitarlo. Así que lo primero de todo sería dejarnos de tanto espejo y hacer un plan que esté más o menos equilibrado. Por supuesto, hay ciertas zonas que vamos a tener un poco más adelantadas, un poco más atrasadas, por lo tanto, habrá que darles o más volumen o menos volumen, dependiendo de nuestra anatomía y de cómo estemos hechos, ¿no? Que no todos estamos hechos iguales. Así que este sería uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de plantear un buen entrenamiento. Pero bueno, más en concretamente con el tema del hombro, sobre todo lo que yo considero fundamental es el calentamiento. O sea, aquí cuanto más mejor. Sé que muchas veces hablo de que un calentamiento de 5 o 10 minutos es más que suficiente, pero si hacemos un entrenamiento directo para el hombro en el cual vamos a meter varios ejercicios, aquí considero que si le dedicamos un poco más de tiempo, yo que sé, 15 minutos, 20 minutos, va a estar bien. En algunas ocasiones puede que no tengamos ese tiempo, o sea, puede que directamente tengamos que ir a entrenar haciendo 4 ejercicios de calentamiento y ya está, 5 minutos. Bueno, pues aquí vamos a optar por las rotaciones externas del hombro, sobre todo con bandas de resistencia, con mancuernas con muy poco peso, con los discos solos y también vamos a optar por poleas. Esta sería una buena forma de calentar y pasar a ese ejercicio ya principal haciendo algunas series de aproximación. Si tenemos más tiempo, siempre, cuanto más mejor, o sea, cuanto más calentemos, más preparados vamos a estar para realizar los ejercicios y sobre todo, como dije al principio, el hombro es una articulación muy compleja, entonces ya os digo que aunque lo hagamos todo bien desde el principio, pues siempre suele tender a ciertas molestias con el paso del tiempo, entonces bueno, hay que ir cuidándose en salud por estas cosas. Por otra parte, también considero importante tener una buena movilidad articular y por lo tanto también la podemos trabajar en sesiones aparte. Aquí no iría englobada dentro del calentamiento, aunque sí que podemos hacer un poco de movilidad con pero en sesiones aparte en el cual hagamos movilidad principalmente enfocada en tener unos hombros saludables, no unos hombros con rangos de recorrido muy cortos, pues nos favorecerá de cara a hacer ejercicios los cuales no nos molesten. O sea, no tengamos esa limitación, por ejemplo, hacer un press militar. Si tenemos un rango de recorrido o una movilidad un poco justa, pues nos va a costar más trabajo. Y a partir de aquí, ¿cómo sería un buen entrenamiento de hombro y sobre todo un entrenamiento en el cual lo enfoquemos en un día aparte, ¿no? Porque también lo podemos hacer diferentes días. Por ejemplo, si hacemos un entrenamiento de pectoral, pues podemos terminarlo con algún ejercicio para el hombro. O si hacemos un entrenamiento para la espalda, también podemos terminar con algunos ejercicios para el deltoides posterior, que suele ser algo bastante habitual, pero si dedicamos un día en concreto, a mi modo de ver, o bajo mi experiencia, lo primero que yo metería, o por ejemplo, para empezar la rutina, sería un ejercicio multiarticular. Y para mí, por excelencia, el press militar con barra o con mancuernas es el ejercicio más importante que podemos hacer para tener unos hombros de acero. Este lo podemos hacer de forma libre, simplemente, como digo, con barra o con mancuernas,
o también en multipower, que es una magnífica opción, porque de esta manera no intervienen tanto otros músculos estabilizadores y podemos tener un mayor control sobre la carga. Luego, a partir de este ejercicio multiarticular, pues tendríamos diferentes ejercicios accesorios, y aquí los más importantes serían las elevaciones laterales para dar esa especie de redondez a todo el hombro, y los pájaros, ¿vale? Los pájaros que simplemente son elevaciones, pero que hacemos con el torso inclinado. De esa manera trabajamos el hombro posterior, que aquí especial mención para el face pull, un ejercicio infravalorado que, bueno, actualmente se ve bastante más, pero hace años no se veía apenas nada. A mí es uno de los ejercicios que más incluyo dentro de las rutinas porque estamos trabajando la salud articular de este conjunto y me parece importantísimo. Le podemos hacer en polea, le podemos hacer con mancuernas, aunque en polea es la forma más cómoda y sencilla. Y bueno, aquí voy a hacer como una especie de parón porque quiero explicaros un poco la técnica para hacer unas elevaciones laterales. Quiero explicarlo más que nada porque normalmente las veo mal hechas y claro, de esta manera lo único que vamos a conseguir son molestias y no generar ese estrés sobre el músculo que queremos trabajar. A ver, lo más importante aquí, lo que yo considero es que el pico de momento, ¿vale?, sucede alrededor de los 90 grados de abducción del hombro, es decir, al final de unas elevaciones laterales. Cuando estamos levantando el peso, bueno, pues al final de ese movimiento, cuando tenemos los brazos completamente estirados hacia arriba, ¿vale?, para explicarme bien, bueno, pues ahí vamos a tener el mayor pico de momento. Y debemos colocar los brazos de manera paralela al suelo con los codos ligeramente flexionados. Esto es muy importante porque así vamos a sentir mejor el músculo y trabajar esa zona en concreto. Que por cierto, si no sentís bien el músculo, lo que podemos hacer es pensar mentalmente en que lanzamos las mancuernas hacia los lados y las alejamos de nuestro cuerpo. Por supuesto, evitando movimientos innecesarios que podemos realizar con la cabeza, que a veces también estamos ahí con la cabeza que si para adelante, para atrás, no hace falta moverla continuamente. Así que bueno, esta sería la forma de hacer unas elevaciones laterales de forma correcta. Simplemente elevar los brazos hasta que queden paralelos al suelo con los codos ligeramente flexionados. Y si tenéis acceso a unas poleas, pues es una magnífica opción de hacerlo. Para mí mucho mejor que con las mancuernas, pero bueno, depende un poco del material del que dispongáis. Para terminar, simplemente, esto, como digo, lo podemos hacer en un día en concreto, o sea, simplemente trabajar el hombro, si es una parte que tenemos un poco atrasada, pues lo podemos hacer así, o simplemente al final de días principales, como pueden ser los empujes o tirones. Al final de un día de preses, pues podemos hacer también un press militar y podemos hacer unas elevaciones laterales. O al final de un día de espalda, lo que podemos hacer es un face pull o unas elevaciones tipo pájaro. Esta sería básicamente la forma correcta de trabajar el hombro, como veis, muy resumido. Si tenéis alguna duda, pues me lo podéis hacer llegar a través de ivyamazares.com. De todas maneras, todos estos episodios, como sabéis, los voy complementando con posts que voy subiendo en Instagram. También en Twitter voy comentando alguna cosa, pero bueno, soy más activo en Instagram. Así que nada, en siguientes episodios, si os apetece, vuelvo a repetir, hablo un poco más acerca de este tema. Lo que me comentéis, si tenéis alguna duda, pues puedo hablar de ella en concreto. Y si no, podemos hacer incluso un episodio de preguntas y respuestas en el que salgan preguntas hablando de esto y hablando de otras muchas cosas. Como siempre, cualquier cosa me la dejéis en la web. Y por cierto, ya sabéis que también tenéis la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes comparto ahí cosillas que no voy hablando ni por aquí, ni en redes sociales, ni nada. Así que también os podéis apuntar ahí. Nos escuchamos de nuevo en 7 días. ¡Chao!